the sadhu is not perfect Pero el sadhu no es perfecto in the beginning. al principio. So he's progressing Él está progresando different levels. en diferentes niveles. So we're all on different levels of spiritual progress. Todos estamos en diferentes niveles de progreso espiritual. So when there's construction, they say construction in progress. Please forgive the inconvenience. Entonces, cuando hay una construcción, ponen un letrero que dice construcción en progreso, disculpen los inconvenientes. So those of us who are practicing spiritual life, we are sadhus in progress. Entonces, para los que estamos practicando una vida espiritual, somos todos sadhus en progreso. We're constructing our spiritual lives. Estamos construyendo nuestra vida espiritual. And sometimes we do something Y a that, veces hacemos cosas or say something o decimos cosas that a sadhu shouldn't do or say. que un sadhu no debería decir o hacer. And others become upset. Y los demás se enojan. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? You're supposed to be a sadhu. Se supone que eres un sadhu. And so we say, excuse me, Entonces decimos, disculpa, disculpa, por favor. Pero, I'm trying. estoy intentando, No soy perfecto. no soy perfecto. I'm not perfect. So the lesson is La lección es we have to treat ourselves that way also. que tenemos que tratarnos a nosotros mismos de esa manera también. Sometimes we fail A veces nosotros fallamos and we need to remind ourselves, I'm a sadhu in progress. y tenemos que recordarnos a nosotros mismos que somos sadhus en progreso. On my way to perfection, but I'm not there yet. Estoy en mi camino hacia la perfección, pero todavía no estoy ahí. And we need to see others in the same way. Y tenemos que ver a los demás de la misma manera. It's good to see others in terms of what they will become more than what they are right now. Es bueno ver a los demás, verles en cómo se van a convertir y no solamente verles en cómo son ahora. Every good teacher, every good coach, every good parent Todo buen profesor, todo buen guía o todo buen padre will see us in terms of our potential, nos van a ver en términos de nuestro potencial not in terms of where we are now. y no solamente en términos de dónde estamos ahora. So, in Bhagavad Gita, there's a verse that describes the sadhu who is not always doing perfectly. En el Bhagavad Gita se describe al sadhu que no está siempre portándose de manera perfecta. And if he makes a mistake, then Krishna says he should still be considered a sadhu. Y si es que comete algún error, entonces Krishna dice que de todas maneras tiene que ser considerado un sadhu. Why does Krishna say that? ¿Por qué Krishna dice eso? Krishna says that because the person is trying. Krishna dice eso porque la persona está intentando. Have you ever made a mistake? ¿Alguna vez han cometido un error? Probably, right? At least one or 5,000. Between 1 and 5,000. Probablemente, quizá una vez o 500 veces. And that was just yesterday. Solamente el día de Yeah. ayer. We've made many mistakes in our lives. Hacemos muchos errores en nuestra vida. So, Krishna says, what's most important is that someone is trying. Krishna dice que lo más importante es que alguien está intentando. And if he's trying, you can't say he's not a sadhu because he's trying. Y si es que está intentando, uno no puede decir que no es un sadhu porque está intentando. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? It means the most important thing in spiritual life is to try Eso significa que lo más importante en la vida espiritual es intentar. and to try with sincerity. Intentar con honestidad. Oh, I hit this one. Ya.
Hopefully you can hear me. I think we got enough now. Can you hear us? I don't want to answer because I can't. Yeah, okay. It's like asking a deaf person, can you hear me? Yes, we They can don't hear know. you, Dev. Okay, good. There's a big light in front of me. I'm trying to get rid of it. Yeah. Anyway. Doing our best. Estamos haciendo nuestro mejor intento. So we have this word sincerity. Tenemos esta palabra sinceridad. 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 In spiritual terms, it means service without personal motivation. En el lenguaje devocional significa servicio sin, Without personal motivation. sin un interés personal. I'm doing this service to please Krishna, to please God. Estoy haciendo este servicio para complacer a Krishna, para complacer a Dios. I'm doing this service to please my spiritual master. Estoy haciendo este servicio para complacer a mi maestro espiritual. I'm doing this service for the benefit of others. Estoy haciendo este servicio para el beneficio de los demás. I'm not doing this service to gain something personally. No estoy haciendo este servicio para ganar algo personal para mí. And if one tries their best to serve sincerely, then Krishna says that person is a sadhu. Y si es que alguien da lo mejor de uno para tratar de servir, Krishna dice que esa es la perfección de un santo. Despite all the mistakes they might make. A pesar de todos los errores que puedan cometer. So what we also learn, or we understand from this, Entonces lo que aprendemos o entendemos de esto is that God doesn't need anything from us, es que Dios no necesita nada de nosotros. but anything we offer, He will accept it if it's offered with sincerity. Pero cualquier cosa que nosotros le ofrecemos, Él lo va a aceptar si es que está ofrecido con sinceridad. There's verses in the scripture where Krishna says, if someone offers me the worst of things, but they offer it with love, I accept it as the best of things. Hay un verso en el Bhagavad Gita que explica que Krishna dice que si le ofrecemos la peor de las cosas, pero le ofrecemos con sinceridad, Él la acepta como si fuera la mejor cosa. Because what I'm accepting is the love. Porque lo que Él está aceptando es el amor. Right? Like when someone gives you a gift, Como cuando alguien te da un regalo. the gift is an expression of the love. El regalo es una expresión de ese amor. So even if it's something you don't really want or don't need, Incluso si no es algo que necesitas o quieres, you still appreciate it de todas maneras lo aprecias. because you're getting gifted the love of that person through that, through whatever they're offering. Porque estás recibiendo el amor de esa persona a través de lo que sea que te esté regalando. Correcto. So I give you a pair of socks. Yo te regalo un par de medias. And they're not that special. No son tan especiales. And you have 100 pairs of socks. Y tú tienes ya cientos de pares de medias. But you accept it because you can feel my affection. Pero tú lo aceptas porque puedes sentir a través de eso mi afecto. Or I accept it if you offer to me. O yo lo acepto si tú me ofreces a mí. I feel your sincerity. Siento tu sinceridad. And even though I have better socks, immediately I put on the socks that you've given me because now they become special because they're given with love. Y a pesar de que tengo muchos pares de medias, ahora voy a usar el par de medias que tú me regalaste porque se vuelve especial debido a tu afecto. And when I wear the socks, who do I think of? Y cuando yo use esas medias, ¿en qué voy a pensar? I think of you. Voy a pensar en ti. And when we get in a big fight and I don't want to think of you, I stop wearing the socks. Después nos peleamos y voy a dejar de usar las medias para ya no pensar en ti. See? ¿Lo ves? That might be more of a female thing.
Eso sería algo más femenino. The guys are like, who cares? Good socks. But the women are like, I'm not going to wear these socks. This guy's a bum. A los hombres les importa menos, dirían, ¿qué importa? Igual es un par de buenas medias, pero a las mujeres sería como que ya no lo voy a usar, pues recuerdo. So, in spiritual life, it's all about sincerity and it's all about effort. Entonces, en la vida espiritual todo se trata acerca del esfuerzo y de la sinceridad. Because in our present state, we can't offer perfection, Porque en los días de hoy nosotros no podemos ofrecer perfección, but we can offer sincerity pero podemos ofrecer sinceridad and we can offer effort. y podemos ofrecer esfuerzo. So many of you have heard this story, but I want to tell it anyway. Muchos de ustedes han escuchado ya esta historia, pero de todas maneras quiero contarles. So when Krishna was on the planet, he made a surprise visit to the home of one of his devotees named Vidura. Cuando Krishna estuvo en este planeta, hizo una visita sorpresa a uno de sus devotos que se llama Vidura. Who's there? ¿Quién está ahí? Krishna. Krishna. Krishna who? ¿Krishna quién? Krishna. Krishna. Like Krishna. Like in Lord Krishna. Como el Señor Krishna. Ah, I opened the door. Ah, Abre la puerta y se sorprende. total local. Se vuelve loco. Just go crazy. So in India, when you receive a guest, there are many things you want to do, and one of the things you want to do, especially if your guest is God, is offer him something. En India, cuando recibes a un invitado, hay muchas cosas que quieres ofrecerle, y sobre todo si tu invitado Krishna's here, give him something to eat. Krishna está aquí, denle algo de comer. So Vidura's wife ran into the kitchen. La esposa de Vidura corrió a la cocina, Some bananas in the kitchen. cogió algunas bananas de la cocina, She peeled the bananas, peló las bananas, threw the bananas away, put the peels on the plate, and offered the peels to Krishna. botó las bananas al basurero, puso las cáscaras en un plato y le ofreció las cáscaras a Krishna, Because she was so excited, she lost her mind. porque estaba tan emocionada que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. And Krishna ate the banana peels. Y Krishna se comió las cáscaras de la banana. Why did he eat them? ¿Por qué se comió las cáscaras? Because it was offered with the love of his devotee. Porque estaban ofrecidas con el amor de su devoto. So he was eating the love, Y él estaba comiendo ese amor. and the love was delicious. Y ese amor era delicioso. And the love was delivered in the banana peel. Y ese amor estaba puesto en la cáscara de la banana. And so he was relishing the banana peel. Él estaba disfrutando de esa cáscara. Don't try this at home. Pero no intenten esto en casa. If you have deities, don't offer banana peels, offer bananas. Si tienen deidades, no les ofrezcan las cáscaras, ofrezcan las bananas. But this is this story very clearly illustrates what bhakti is all about. Entonces, en esta historia está muy claramente ilustrado lo que significa el bhakti. So we are all trying to become purified, Todos estamos tratando de convertirnos en personas públicas, and that's going to be a long process. pero va a ser un proceso muy largo. And even though we're not perfect, Incluso si no somos perfectos, Krishna will still accept our service Krishna de todas maneras va a aceptar nuestro servicio. if it's offered with sincerity and effort. Si es que está ofrecido con sinceridad y esfuerzo. And if I tell you, love Krishna, Si es que yo les digo, amen a Krishna, you can't, how do you just love him? no van a poder simplemente amarlo. We in our present condition, we would translate the word love to sincerity. En nuestra condición vamos a traducir la palabra amor a sinceridad. Because I can't just love Krishna, No puedo simplemente amar a Krishna, but I can be sincere in my service. pero yo puedo hacer un servicio sincero. And if I'm sincere in my service, then love will awaken. Entonces, si soy sincero en mi servicio, el amor por Krishna se va a despertar. So I don't have control when that love comes. Yo no tengo control de que ese amor venga. Actually,
to get love for God, love for Krishna, Krishna has to give you that love. De hecho, el tener amor por Krishna no sucede si es que Krishna no te da ese amor. When we're qualified, he gives that love. Si tú estás calificado, él te va a dar ese amor. So we can't control when that's going to happen, Entonces no podemos controlar cuándo va a pasar eso, but we can control being sincere. pero sí podemos controlar ser sinceros. And we can control the effort we give into our devotion. Y sí podemos controlar el esfuerzo con el que hacemos nuestro servicio. And if we do that, Y si hacemos eso, we can be considered a sadhu. podemos ser considerados un sadhu. And anyone who's doing that, we should consider a sadhu, Cualquier persona que esté haciendo eso, deberíamos considerarlo como un sadhu, despite their faults. a pesar de sus errores. Wow. Hare Krishna. Hare Krishna. One time, Una vez, my spiritual master, Srila Prabhupada, was telling a disciple that everybody has faults. su maestro espiritual, Srila Prabhupada, le estaba diciendo a un discípulo que todos cometemos errores, So I could find faults in you and you can find faults in me. que él podía encontrar errores en él y esa persona podía encontrar errores en él. But what's the point of doing that? Pero ¿cuál es el punto de hacer eso? There isn't any. No hay ningún punto. Krishna has this quality, special quality, Krishna tiene esta cualidad especial, that he sees the good in a person and he doesn't see the bad. Que él ve lo bueno en una persona y no ve lo malo. Wouldn't you like to be around people who only saw the good in you and not the bad? ¿No te gustaría estar rodeado de personas que solo ven lo bueno de ti y no lo malo? Would that be special? ¿No sería eso especial? Wouldn't you feel so loved and accepted? Donde te puedes sentir tan amado y especial, aceptado. And that's also the nature of advanced devotees. Y esa es la naturaleza de los devotos avanzados. They don't see the bad, they only see the good. Ellos ya no ven lo malo, sino solamente lo bueno. And the nature of someone who is on a very low level of devotion will only see the bad and not see the good. Y la naturaleza de alguien que tiene muy poca, Low level. un bajo nivel, solamente ve lo malo en las personas. Have you ever seen somebody and only seen the bad? ¿Conocen a alguien así que solo encuentra cosas malas? And the person says, "Why are you finding fault with me?" Esa persona dice, ¿por qué encuentras errores en mí? And you say, "I'm not finding fault. Yo digo, no estoy encontrando errores. You have so many faults, I don't have to find them. Tienes tantos errores que no necesito buscarlos. You're just exhibiting them everywhere." Solamente salen de ti todo el tiempo. That's a joke. You can laugh. Es un chiste, cuéntanos. But isn't that interesting that an advanced devotee, he'll only see the good and he won't see the bad. ¿No es eso interesante que un devoto avanzado solamente ve las cosas buenas y ya no ve lo malo? So Krishna is asking us to see others that way. Krishna nos pide que veamos a los demás así. And Krishna is telling us that if we do that, that will help us. Krishna nos dice que si hacemos eso, eso nos va a ayudar. It will help us to see the good in others. It will harm us to see the faults in others. Nos va a hacer bien el ver cosas buenas de los demás y nos va a dañar a nosotros el ver cosas malas de los demás. So we are all sadhus in progress. Entonces todos somos sadhus en progreso. See? ¿Lo ven? Different levels of progress. En diferentes niveles de progreso. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Por qué cuando vemos las faltas de los demás, al final adherimos a estas malas cualidades? You say it in Spanish also. Porque cuando vemos faltas en los demás,
después adquirimos también estas malas cualidades. Why when we see faults in other people, we end up having the same bad qualities? Ever heard the saying, whatever you appreciate, appreciates? ¿Alguna vez has escuchado el dicho que cualquier cosa que tú aprecies, te aprecia? You have that saying in Spanish? ¿Tenemos algo así en español? If you appreciate something, Si tú aprecias algo, it nourishes you. eso te nutre, te hace bien. You kind of become, what you appreciate, you kind of become, that affects you in a good way. De alguna manera te afecta o te conviertes en esas cosas que tú aprecias. So it works the same way with faults. Funciona de la misma manera con los errores. But there's another way to understand it. Pero hay otra manera de entenderlo. You already have the fault, and that's why you notice it in another person. Tú ya tienes adentro de ti esa misma falta y es por eso que lo notas en otras personas también. So it can work either way. Puede funcionar de cualquier manera. It's like there's a karmic, you could say it's a karmic reaction that you're focused on someone else's fault, and then that fault just comes back and affects you. Or you already had the fault, and that's why you noticed it in somebody. Puede ser algo kármico, que ya tienes la cualidad dentro de ti y por eso lo reconoces en los demás, o que ves las faltas de los demás y por eso se te pega esa falta. There's another reason, another thing to consider. Hay otro punto que considerar. Let's say I see a fault in you. Digamos que él encuentra una falta en ti. Now, there's two things I can do. Hay dos cosas que puedo hacer. I could pay attention to it or not pay attention to it. Puedo ponerle atención a ese error o no ponerle atención. So if I'm paying attention to it, then I need to ask myself, why am I paying attention to your fault? Y si es que le pongo atención a tu error, tengo que preguntarme a mí mismo, ¿por qué le estoy dando tanta atención a tu error? Question number two is, why am I not paying attention to my own faults? Y la pregunta número 2 es, ¿por qué no le estoy poniendo atención a mis propios errores? Because at the time I'm paying attention to your faults, I'm not paying attention to mine. Porque en el momento en el que yo le pongo atención a tus errores, no les estoy poniendo atención a mis errores. And there are many answers to this question. Hay muchas respuestas para esta pregunta. And one answer might be is because I don't want to do anything about my faults, Y una de las respuestas puede ser es que yo no quiero hacer nada acerca de mis errores, but I want to do something about his fault. pero sí That's quiero, someone else's fault. pero sí quiero hacer algo acerca de tus errores. Another answer might be, if I'm finding fault with someone, it says more about me than it does about them. También hay otra respuesta. Si es que yo encuentro errores en ti, eso dice más de mí que de ti. Because what it says about me is I have a need to find fault. Lo que dice de mí es que yo tengo la necesidad de encontrar errores. And sometimes when we find fault, the act of finding the fault is worse than the fault we're finding. Y a veces solamente el acto de encontrar errores es más grave que el error. You may have made a little mistake, but I'm focused on it. But the effect that's having on me is much worse than the fault that you committed. Tú puedes haber cometido un pequeño error, pero cuánto me afecta a mí puede ser mucho más grave que el pequeño error que tú cometiste. So the question is, why do I need to find fault? La pregunta es, ¿por qué necesito encontrar errores? Do I have nothing better to do with my life? No tengo nada mejor que hacer con mi vida. Maybe not. Tal vez no. Maybe my life is so bad that best thing going on in my life is finding fault. That's the most exciting thing I've done all day. Tal vez mi vida está tan mal que lo más emocionante que he hecho en todo el día es encontrar errores en los demás. That's unfortunate. Eso es penoso. Eso es. Esto es. Send me an SOS. Is that okay? Está bien. Next question is,
How do I stop finding fault? La siguiente pregunta es cómo dejo de encontrar errores. There are many ways to do it. Hay But muchas maneras de hacerlo, nothing happens until you really want to change. pero nada sucede si es que no quieres de verdad cambiar. So, you can't really do anything unless you want to. No puedes hacer nada en realidad, a menos que lo quieras de Like verdad. if I try to force you to stop finding fault, it won't work. Si yo trato de forzarte para que dejes de encontrar errores, eso no va a But funcionar. if you realize that it's wrong and it's bad and you shouldn't do it and you really want to change, Krishna will guide you how to do that. Pero si es que tú de verdad quieres entender que eso no tiene ningún punto, Krishna te va a guiar para que dejes de hacerlo. And you'll be more aware of it also. Y te vas a volver más consciente de eso también. And you'll be more aware of how it's affecting you. Y vas a volverte más consciente de cómo te está afectando a ti. And you'll be more aware of why you're doing it. Y te vas a volver más consciente de por qué estás haciendo. But if you don't want to, Pero si no quieres, even God cannot help you. incluso Dios no va a poder ayudar. You ever try to get somebody to do something they don't want to do? ¿Alguna vez han intentado que alguien haga algo que no quiere hacer? You ever try to get someone to change something they don't think needs to be changed? ¿Alguna vez han intentado que alguien cambie algo que ellos piensan que no es necesario cambiar? Now let me guess. You probably failed. Déjenme adivinar, seguramente fallar. Yeah, I would bet all my money on that. Apostaría todo mi dinero en eso. So Krishna has designed this world to change us, Krishna ha diseñado este mundo para cambiar, but not everybody's ready to change. pero no todos están listos para cambiar. It will take time. Les va a tomar tiempo. So when you're ready to change, then Krishna can guide you from within to change very quickly. Entonces, cuando estés listo para cambiar, Krishna te va a guiar para que hagas ese cambio muy rápido. And until that happens, it's going to be difficult. Y hasta que eso pase, va a ser muy difícil. And you could hear a class every day on not finding fault, but until you really want to stop doing it, you won't be able to stop. Y puedes escuchar todos los días una clase acerca de cómo dejar de encontrar errores, pero hasta que no quieras de verdad hacerlo, no va a suceder. Sometimes I think fault finding can be like an addiction. A veces piensa que encontrar errores puede ser como una adicción. I'm going to stop finding fault. Quiero dejar de encontrar errores. And 5 minutes later, you say something nasty about something. Y 5 minutos después dices algo malo acerca de algo. It's like an addiction. Es como una adicción. So it takes some effort to stop. Requiere de esfuerzo para dejar de hacer And eso. it takes an internal change to want to appreciate instead of fault finding. Y requiere que hagas un cambio interior para empezar a apreciar a los demás en vez de encontrar sus errores. And to want to be the kind of person who appreciates more than they criticize. Y que quieras volverte alguien que aprecia más de lo que encuentra para criticar. And when that desire wakens in your heart, it's very easy to stop finding fault. Y una vez que ese deseo nace en tu corazón, es muy fácil dejar de encontrar errores. And maybe the worst person to find fault with is yourself. Y quizás la peor persona para encontrar errores eres tú mismo. Because if you constantly find fault with yourself, you can destroy yourself. Porque si constantemente encuentras errores en ti mismo, puedes destruirte a ti mismo. Because it doesn't really matter what other people think about you. What matters is what you think about you. Porque en realidad no importa lo que otras personas piensen acerca de ti, sino importa lo que tú mismo piensas acerca de ti. You may think so many things about me, but I don't have to listen to you. Puedes pensar muchas cosas acerca de mí, pero yo no necesito escuchar eso. He doesn't know what he's talking about. Él no sabe acerca de qué está hablando. But when I say bad things about myself to myself, it's hard not to listen to that. Pero si es que yo mismo me digo cosas malas a mí mismo, es difícil no escuchar eso. So what we tell ourselves, either good or bad, has the most powerful effect on us. Entonces, cualquier cosa que nos digamos a nosotros mismos, ya sea bueno o malo, tiene mucho poder sobre nosotros. Muy importante Very important. to understand. Entender eso. Entender.
muy importante entender eso. Sí, Señor. Si todos dejáramos de buscar errores todos, ¿cómo sabríamos que nosotros estamos cometiendo un error? I say in Spanish, right? Si es que todos dejamos de encontrar errores en los demás, ¿cómo sabemos si estamos cometiendo un error? If everyone stopped finding faults in the rest of people, how would you know that we're committing a mistake? How would you know? Well, just get married, your wife will tell you. Pregúntale a tu esposa y te va a decir. That's why God created wives, Es por eso que Dios creó a las esposas, to keep men humble. para mantener a los hombres humildes. If you if you want to become humble, Krishna will reveal to you what you need to work on. Si es que quieres volverte humilde, Krishna te va a revelar en dónde es que tienes que trabajar. And if you don't want to become humble, nothing can help you. Y si no quieres volverte humilde, nada te va a ayudar. So whatever you want to achieve, sincerely, Krishna will guide you. Entonces, cualquier cosa que tú quieras alcanzar sinceramente, Krishna te va a guiar. And sometimes it comes from within, sometimes it comes from a lecture, A veces viene de dentro de uno, otras veces viene de una lectura, a book, un libro, a YouTube video, un video de YouTube. and you hear it and you go, oh, that's describing me. I never realized I was like that. Tú lo escuchas y dices, oh, eso me está describiendo a mí mismo. No me había dado cuenta que yo era así. And you heard that lecture 108 times before, but you thought it was describing everybody else, but not you. But now, because you want to be humble, you realize, oh, that's describing me also. Y habías escuchado esa lectura muchas veces antes, pero no te habías dado cuenta de que estaba hablando de ti hasta que tú quisiste buscar tu propio. Interesting, isn't it? ¿No es eso interesante? Have you ever heard a lecture or read something and you think, oh, that's describing everybody else but me? ¿Alguna vez han escuchado una lectura y dicen, oh, eso está describiendo a todo el resto de personas, pero no me está describiendo a mí? So it's like you're using the knowledge to put people down. Es como si dominaras el conocimiento para poner a la gente And to en put, peor. and to put people down means push ourselves up. Y no sé. To make people lower Ajá, will make me higher, apagar a los demás te va a encender más a ti mismo, so I can pick myself up. para yo poder elevarme más. Krishna is always speaking to us from within our hearts, Krishna siempre nos está hablando desde adentro de nuestro corazón, but it doesn't mean we're hearing everything he says. pero eso no significa que nosotros estemos escuchando todo lo que él dice. So depending on, whoa, Oh, how do I do Krishna. Ah. So Krishna is, I would say, Krishna is trying to speak to all of us. Krishna está tratando de hablar con todos nosotros. Maybe he's speaking to everyone else sitting in a chair that you should get out of your chair right now. Quizás le está diciendo a alguien sentado en una silla que debe levantarse de la silla ahora. Maybe, I don't know. Quizás no lo sé. So Krishna is always speaking to us, Krishna siempre nos está hablando. but we don't always hear what he's speaking. No sabemos cómo escuchar lo que él está diciendo. And the reason is because we may not be ready for it. Y la razón es porque quizá no estemos listos para escuchar. It's like when we think, I know this is true, but I just want to avoid it. I don't want to think about it. Es como pensar, sé que esto es verdad, pero no quiero poner atención ahí, solo quiero olvidarme de eso.
So I know if I listen to Krishna, he's going to tell me something I don't want to hear, so I'm not going to listen. Entonces sé que si quiero escuchar a Krishna, él va a decir algo que no me gusta, entonces no quiero escuchar. But as soon as you want to hear, Pero en cuanto tú quieras escucharle, he'll speak to you. él te va a hablar. And so he'll help you become humble. Even if there's no one to point it out, you will realize it. Y él te va a ayudar a volverte humilde, a pesar de que no hay nadie que te esté diciendo que seas humilde, tú te vas a dar cuenta. Tadami buddhi yogam tam. I give intelligence. Krishna da la inteligencia. As much as you need, he'll give you. Y todo lo que necesites, él te va a dar. But you have to want it. Pero tienes que quererlo. That's the only criteria. Ese es el único requisito. And if we don't want to become humble, nothing in the universe is going to make us humble. Y si no queremos volvernos humildes, nada en el universo nos va a convertir en personas humildes. Even a nasty wife won't help you. Ni siquiera una esposa horrible te va a ayudar. Yes, how to go. Justo cuando la silleta se desarmó, Just in the moment when the chair broke, pensaba, ¿cómo les pregunto a Mahatma sí que me explique en relación de lo que estamos estudiando hoy? La mente del irresoluto y por qué esta no se hace presente en servicio devocional para este tipo de personas como yo. just in the moment when the chair broke, he was thinking how was going to ask you about the mind of the person that doesn't want to understand. At this moment, In this moment, the chair broke. I was thinking the same thing. Maybe there's some message there. Él estaba pensando lo mismo. Quizá hay un pequeño mensaje ahí. So you got the answer to your question. Krishna will send you a sign. La respuesta a tu pregunta es que Krishna te va a enviar una señal. Somehow or other, he'll send help. De alguna u otra manera, él te va a enviar ayuda. Sometimes the help comes in the form of some trouble, A veces la ayuda viene en forma de problemas, something to shake us up. algo que nos sacuda un poco. Anyway, what's your realization now? ¿Y cuál es tu realización ahora? que los problemas me están sacudiendo. The problems are shaking me. And as long as we need shaking, Krishna will send more problems. Mientras necesitemos sacudirnos, Krishna va a seguir enviando los problemas. And that's his mercy. Esa es su misericordia. Yes. ¿Cómo podemos tratar adecuadamente a una persona que apreciamos, pero esta persona solo se enfoca en buscar problemas en los demás y en sí mismo? ¿Cómo tratamos con esa persona que apreciamos? How should we deal with a person that we appreciate, but that person is just focused in mistakes in others and in herself? Español. ¿Cómo tratamos a una persona que apreciamos mucho, pero que esa persona está solamente enfocada en sus errores y en el de los demás? If a person is just focused on the faults of others, there are reasons. Hay razones por las que esa persona está solamente enfocada en los errores de los demás. And those reasons indicate some personal difficulty that person is having. Y esas razones significan algunas dificultades personales que esa persona está teniendo. So we can be compassionate and understanding there must be some internal problems. Otherwise, why would they always be finding fault with everybody? Entonces tenemos que ser compasivos y tratar de entenderlo, pero debe haber problemas internos de por qué esa persona se está comportando así. Could be low self-esteem. Puede ser un baja autoestima, Could be an inability to acknowledge their own responsibility in a bad relationship. puede ser la inhabilidad de encontrar su propia responsabilidad en una mala relación. Could be a very dysfunctional coping mechanism. Puede ser una muy mala respuesta a un mecanismo de copiar a alguien más.
And if you have a close relationship with that person, Si es que tienes una relación cercana con esa persona, you might want to ask them, puedes preguntar. seems like something's bothering you. What is it? Parece que algo te está molestando. ¿Qué es eso? And they might say, why? It's because you're finding fault with everybody and everything. You must be upset. Esa persona probablemente se va a enojar y va a decir, ¿por qué? Y tú le puedes decir, ¿por qué estás encontrando tantos errores de los demás? And it could be something very deep that's upsetting them. Y puede ser algo muy profundo que les está molestando. Could have happened 20 years ago. Pudo haber pasado hace 20 años And it's not been healed. y todavía no ha sanado. Right? You sometimes see people who will be finding fault about something that happened 25 years ago. A veces encontramos a personas que están encontrando errores de situaciones que pasaron hace 20 años. Of course, if all your friends are only 25, you won't see that. Claro que si todos tus amigos tienen solamente 20 años, entonces no But lo vas a if encontrar. you're around people 40 and over, sometimes they'll be talking about something that happened 25 years ago, and it's still affecting them. Pero si ya te relacionas con personas que tienen más de 40, vas a darte cuenta que ellos todavía les afecta cosas que pasaron hace 20 And años. they're still finding fault about things in relation to that problem. Y ellos siguen encontrando errores acerca de cosas que están relacionadas con ese problema. So that means they need help dealing with whatever it is that is causing them to be like that. Y eso significa que están teniendo problemas en lidiar con lo que sea que haya pasado. So you try to understand or help them understand what the problem is. Hay que tratar de entender y ayudarles a entender cuál era ese problema. You know, a lot of times we find fault because we're just frustrated with ourselves. Muchas veces encontramos problemas de los demás solamente porque estamos frustrados con And then we nosotros want to blame others for our own failures. y queremos culpar a los demás por nuestros propios errores, And it helps us deal with our own failure porque eso nos ayuda a lidiar con nuestro propio error, by finding a scapegoat. como encontrar un código de escape. There's nothing wrong with me. The reason I failed is because you're a jerk. No hay nada de malo en mí, el motivo por el que cometí el error es porque tú eres un pendejo. Buffoon. Because you're crazy, that's why I have problems. Porque tú estás loco, es por eso que yo tengo problemas. Which means there's nothing wrong with me. Lo que significa que no hay nada de malo en mí So that makes me feel good. y eso me hace sentir bien. And I don't have to acknowledge there is something wrong with me Y yo no tengo que lidiar con que hay algo malo en mí, because I can just blame you porque solo puedo culparte a ti for my problems por mis problemas and I'm fine. y estaría bien. That's a problem. Ese es un problema. And so, you know, we would like to help someone who's close to us understand these things. Nos gustaría ayudarle a entender a alguien que es cercano a nosotros, a entender estas cosas, But they may not be ready to understand. pero quizás no estén listos para entender. You had a question? Yes. Justamente, si un familiar nuestro actúa con mucha violencia hacia nosotros, qué tan bueno y no quiere escuchar, o tal vez ya lo he explicado muchas veces y se niega a escuchar, entonces tal vez no está listo, como acaba de decir al final, no está listo para entender y nosotros ya no podemos ayudar si esa persona se pierde. Entonces, qué tan bueno, qué puedo hacer ahí, qué tan bueno es alejarme, qué tan bueno es quedarme, aunque no quiera ayuda, no pueda ayudar. So she's asking, what should I do if there's a close person that acts really violent and I want to help them and they don't want to listen and they're just close and don't want to hear anything about it? Should I stay and try? Should I give a step back? What should I do? Okay. Because I'm sorry, so because there's a point where that is affecting, especially that if it is a family. So what do I do? Do I run away? ¿Qué hago si es que me está afectando porque es una persona querida, es una amiga, tengo huir o qué debo hacer? Sometimes you can try just listening to them. Puedes intentar primero escucharlo. Don't try to instruct them, No trates de darle una instrucción, but let them talk. solo déjale hablar. And by listening to them, sometimes they may come to realize
what their problem is and how to solve it. Y escucharle por un buen tiempo quizás le pueda ayudar a darse cuenta de qué es lo que le está molestando. Of course, that means they have to want to talk about it. Claro que eso no funciona si él quiere hablar al respecto. If that's not the case, then, I mean, I don't know the person, so there are different ways you can deal with it. Y si ese no es el caso, si no quiere hablar, no conozco a la persona, pero hay maneras de lidiar con eso. You can explain that your behavior is upsetting other people in the family. Puedes explicarle que su comportamiento está afectando a los miembros de la familia. And they probably don't want to hear that, right? Probablemente él no va a querer escuchar eso. Yes. It seems like people like that gradually lose all their friends. Al parecer, las personas como esas gradualmente pierden todos sus amigos And they think all those people are just stupid. y empiezan a pensar que todas esas personas son solamente estúpidas. There's a joke, when Trump was president, there was a joke. Cuando Trump era presidente había un chiste acerca de él. So in America, they do what are called approval ratings of the president. They ask people, do you approve or disapprove? Cuando alguien es presidente, se les pregunta a las personas si es que lo aprueban o no lo aprueban. So he had at one point, he had one of the lowest approval ratings in the history of any president. Y en algún punto él tuvo la peor cualificación dentro de toda la historia de los presidentes. And so the joke was, they were imitating him, how he would respond. Y el chiste era que algunas personas lo imitaban como si él estuviera respondiendo. He said, oh, the American people, they just have bad taste. Decían, los americanos tienen un mal gusto. So how do you deal with a person like that? ¿Cómo lidiar con una persona así? From a distance, Mejor con una distancia. you have boundaries also. Tienes que poner tus límites también. So you might be more tolerant or less tolerant, more compassionate, less compassionate. You know your boundaries. Tienes que conocer tus límites, si quieres ser más tolerante o menos tolerante o más compasivo o menos compasivo. And sometimes we have to just have faith that life will change people, but maybe not this life, another life. Y hay veces que tenemos que tener fe de que la vida va a cambiar a la gente, pero quizás no esta vida, sino la próxima. Have you heard this term blind spots? ¿Han escuchado este chiste de los puntos ciegos? Yeah, that means things we can't see about ourselves. Significan cosas que no podemos ver acerca de nosotros mismos. Other people can see them, Otras personas pueden verlos, we can't. pero nosotros no podemos. And we may go through our whole life not acknowledging our blind spots. Y duramos toda nuestra vida sin darnos cuenta de nuestros puntos ciegos. Why? Porque We don't want to. no queremos ver. So what can you do? Entonces, ¿qué podemos hacer? Probably not anything, Probablemente nada, other than establishing boundaries. aparte de establecer límites. But we don't want to hate them, Sorry, pero bueno. hate them. No queremos odiarlos, We don't want to hold resentment towards them, no queremos tener resentimiento hacia ellos, because then we would just be punishing ourselves for their behavior. porque si no, solamente vamos a estar castigándonos a nosotros mismos por nuestro comportamiento. You ever do that? ¿Alguna vez han hecho eso? Somebody does the wrong thing and you punish yourself Alguien hace lo incorrecto y tú te castigas a ti mismo by becoming hateful or resentful. porque empiezas a odiarlo o a tener resentimiento hacia esa persona. And maybe it's some kind of karmic thing. Tal vez es algo kármico. That this is just the karma we inherited in this life. Quizás solamente el karma que heredamos en esta vida. The last thing I would say is that there are situations that we go through that are very difficult. Lo último que quiero decir es que hay situaciones por las que tenemos que pasar que son muy difíciles. So we think like, I wish this didn't happen, Y pensamos como, ojalá esto no hubiera pasado, but it already happened. pero ya pasó. So now we can't wish it away.
y ahora no podemos desear lo contrario, but still we try to wish it away. pero de todas maneras seguimos queriendo que no haya pasado. So as difficult as it may be, Entonces, por más difícil que sea, some things we have to be able to accept, even though they're not acceptable to us, tenemos que ser capaces de aceptar ciertas cosas que no parecen aceptables, because we can't change them. porque no podemos cambiarlas. I think for many of us, we look at our past and we wish some things were different. Si es que nos miramos a nosotros mismos y a nuestro pasado, deseamos que ciertas cosas sean diferentes. See? And we're wishing the past were different. Y deseamos que el pasado sea diferente, hubiera sido Now, diferente. you can wish the future to be different, Lo que puedes desear es el futuro que sea diferente, but you can't wish the past. But the way the past affects you can be different. no puedes desear que el pasado sea diferente, pero la manera en la que el pasado te afecta sí puede ser diferente. So then we have to start dealing with, okay, this happened. Is there another way that it can affect me? A different way that's not going to destroy me. Entonces ahora sí podemos decidir, ok, esto ya pasó, entonces ahora puedo escoger de qué manera me afecta de una manera que no me destruye. Can I put a different meaning to it? ¿Puedo darle otro significado? Because if something is having a bad effect on you, you've given it a meaning that is causing that to happen. Porque si es que algo te está afectando es porque tú le has dado un significado y te está dañando. Does that make sense? ¿Tiene sentido? I can't change it, but I can't change the meaning I put on it so it won't disturb me. No puedo cambiar lo que ya pasó, pero sí puedo cambiar el significado que le he dado para que ya no me And moleste. then also, we always want to learn from it, Y siempre vamos a querer aprender de eso become stronger because of it. y podemos volvernos más fuertes debido a eso, Otherwise, we become weaker. porque si no nos vamos a volver más débiles. The very thing that makes you weak could also make you strong, Y esa misma cosa que te está haciendo débil te podría hacer más fuerte, but it depends how you see it. pero depende de cómo lo veas. So we should always use the events of life to make us stronger and better. Deberíamos siempre usar el avance de la vida para volvernos más fuertes. And if we're not careful, those same events can destroy us. Y si no somos cuidadosos de esas mismas cosas de la vida nos van a destruir. There's a saying, if it doesn't destroy you, it'll make you stronger. Hay un dicho que dice, si es que no te mata, te hace más fuerte. So are you going to allow it to destroy you, or are you going to allow it to make you stronger? Entonces, ¿vas a permitir que te destruya o que te haga más fuerte? With the kind of person you described, I've learned to just see them with compassion. They're fighting their own battles. Pero el tipo de personas como la que describiste, hay que tratarlos con compasión, están luchando sus propias batallas. Have you ever had somebody just lay into you and try to destroy you? ¿Alguna vez has conocido a alguien que está presionándote y tratando de destruirte? And when they're doing that, you're thinking, this person must really be suffering to try to destroy me. Y cuando ellos hacen eso, tú piensas, esta persona realmente debe estar sufriendo, porque si no trataría de destruir. I have had people try to destroy me. They don't even know me. Yo he tenido personas que tratan de destruirme y ni siquiera me conocen. They never met me. They never talked to me. Nunca me han conocido, no hemos hablado. Isn't that strange? No es extraño. Maybe someone told them something about me they didn't like. Quizás alguien les dijo algo acerca de mí que no les gustó, Not necessarily even true what they said. ni siquiera necesariamente algo verdadero lo que les So, dijeron. you can understand this person is like a cannon. They just shoot everybody and anything that comes in their way that they don't like. Entonces entiendes que esta persona es como un punto al que siempre dispara cuando tiene chance. So we can, feel sorry for them. They must be really suffering. Entonces uno puede sentirse apenado por ellos porque deben realmente estar sufriendo. You have to try to destroy me. You don't even know me. How much suffering must you be going through in your life? What have you gone through in your past that would make you do that?
Estás tratando de destruirme y ni siquiera me conoces. ¿Qué cantidad de sufrimiento debes tener o por cuántas cosas habrás pasado en tu vida? Okay. For now, something to think about. Yes. Do you talk about spiritual bypassing? Spiritual bypassing. Ella preguntó, ¿Gurudev puede hablar acerca de un bypass espiritual? Spiritual bypassing means to avoid facing a problem El bypass espiritual significa evitar hablar de un problema by using a spiritual process. utilizando un proceso espiritual, Yeah, like, you have a bad marriage como cuando tienes un mal matrimonio or a bad relationship, o una mala relación and you do nothing to make it better. y no haces nada para mejorar. You say, and you tell your wife, just chant Hare Krishna, it'll get better. Y le dices a tu esposa, solo canta Hare Krishna y todo se va a mejorar. I'm going off today. I'm going to chant all day. See you tonight. Yo me voy hoy día, voy a cantar Hare Krishna, te veo después. So in the name of spiritual practice, you're actually avoiding dealing with the problem. Entonces, en nombre de tener una vida espiritual, estás de hecho evitando el problema. Because when you get back, after you've chanted for 20 hours, there's a little note on your door and says, you don't live here anymore. Porque sorry, After you've chanted all day, you come back to read a note on the door written by your wife and says, your clothes and all your things are in the garage. You don't live here anymore. I don't want to see your face again. Lo que puede pasar es que después de haber cantado durante todo el día, vas a encontrar una notita en la puerta de tu esposa que dice, saqué todo lo tuyo, ya no vives en esta casa. So you thought of just chant, it'll solve all the problems. Tú pensaste que solamente cantar Hare Krishna va a solucionar todos los problemas. In this case, your chanting exacerbated the problems, increased the problems. Pero en este caso, el solo cantar incrementó los problemas. Yes? Makes sense? Tiene sentido. I'm avoiding Estoy evitando a responsibility una responsabilidad in the name of spiritual practice. en nombre de una práctica espiritual. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Se dice que cuando estamos ancha falta de amor, siempre estamos viendo. ¿Sabe qué es el amor? ¿Y cuál es el verdadero propósito? So when we have a lack of love, we start finding faults in other people. So he Good. wants to know the meaning of actual love and what's the goal of that love. If you define love from a spiritual perspective, Si es que definimos el amor desde una perspectiva espiritual, it has to start with loving God. tiene que empezar por amar a Dios. I'll give you an example. Les doy un ejemplo. Because when you love God, you see every living entity as a son or daughter of God. Si es que amas a Dios, puedes ver a todas las entidades vivientes como un hijo o una hija de Dios. So you won't even harm an insect. Entonces ahí no vas ni siquiera a lastimar un insecto. Could you imagine someone having compassion on insects? Puedes imaginar a alguien que tenga compasión hacia los insectos. Well, there's an ant in my room. Let's get some sugar and feed it. Ay, encontré una hormiga en mi cuarto, vamos a encontrar azúcar para alimentarla. But someone who loves God, that's how they see. Pero si es que amas a Dios, así es como puedes verlo. There were some trees on properties we own, and the devotees wanted to cut the trees down, and our spiritual master said, no, you can't cut the tree down. It's a living entity. En una propiedad que teníamos, habían árboles que crecían ahí, y los devotos querían cortarles para hacer más espacio. Nuestro maestro espiritual dijo, no, ahí hay entidades vivientes. One girl said, I love everybody. Una chica dijo, yo amo a todos. And then our spiritual master said, do you eat meat? Y nuestro maestro espiritual le preguntó si es que comía carne. And she said, yes. Y ella dijo, sí. He said, well, your love's not complete. But you missed some animals in your love.
Y él dijo, entonces tu amor no está completo, te saltaste algunos animales dentro de ese amor. So he said that when you love God, your love will be complete because it will extend to everybody and every living entity. Entonces él explica que si es que amas a Dios, tu amor se va a expandir hacia todos los seres vivos And to the earth. y a la tierra. Love means you want to please the other person, Amor significa que quieres complacer a la otra persona, even if it causes you pain to please that person. incluso si es que te causa un poco de dolor complacer a esa persona. So that person's pleasure becomes everything to you. El complacer a esa persona se vuelve todo para ti. But it's at that time that you become completely satisfied. Y es en ese momento cuando tú te vuelves completamente satisfecho. Because as spiritual beings, that love is within us and we want to show that. Porque como seres espirituales, ese amor está dentro de nosotros y queremos mostrarlo. You know, it's so interesting. ¿Saben qué es muy interesante? We all know we're looking for love. Todos sabemos que estamos buscando amor. Can you find love in a glass of beer? ¿Puedes encontrar amor en un vaso de cerveza? I don't think so. Yo no creo. Can you find love at McDonald's? I don't think so. ¿Puedes You encontrar have amor McDonald's? en McDonald's? No creo. Yo no. Can you find love in a Big Mac? I don't think so. ¿Puedes encontrar amor en una Big Mac? No lo creo. So we're trying to find love, but we're engaged in activities of lust. So we don't find the love because it's not there in lust. Entonces estamos tratando de encontrar el amor, pero no lo encontramos porque estamos haciendo actividades relacionadas con la locura. And we've fallen so low Y hemos caído tan bajo that we say things like, I love chocolate ice cream. que decimos cosas como amo el helado de chocolate, I love my new computer. amo mi nueva computadora. Really? You're like totally dedicated to serving your new computer and serving your ice cream? I don't think so. ¿En serio estás completamente dedicado a servirle a tu helado de chocolate o a tu computadora? No lo creo. So we're using the word love, but we actually mean lust. Entonces estamos usando la palabra amor, pero en realidad nos referimos a la I locura. love the pleasure that I get from this object. Amo el placer que yo recibo de este objeto. This one girl became a devotee, Esta chica se convirtió en una devota and she had a boyfriend who was not a devotee. y ella tenía un novio que no era un devoto He wanted to marry her. y él quería casarse con ella. So he kept telling her, I love you, I want to marry you. Él no paraba de decirle que le ama y quiere casarse con ella. And she wanted to be a devotee. Y ella quería ser una devota And she wanted to live a very simple life. y quería vivir una vida simple. And she wanted to very strictly follow the principles. Y ella quería seguir los principios de manera muy estricta. So, he's a young man. He wants to have sex with her. Y saben, él es un hombre joven que quería tener sexo con ella And she didn't. y ella no quería. So she asked me, what do I tell him? He keeps telling me he loves me. Y ella me preguntó, ¿qué puedo hacer? Él me sigue diciendo que me ama I want to marry you. y que se quiere casar conmigo. Say, that's fine, as long as we don't have sex, Y le dijo, dile que está bien, except to have children. dile que está bien, a menos que no tengamos relaciones hasta que That was queramos the tener. last she ever heard of him. Y esa fue la última vez que escuchó que él amaba. So I said, he doesn't love you. I think he loves having sex with you. I think that's what he means, but he doesn't realize it. Y él dijo, yo no creo que te ama, sino que ama tener relaciones contigo. Eso es de lo que se refiere. So love has to go beyond personal need. Entonces, el amor tiene que ir más allá de la necesidad personal. So in Krishna consciousness, we're trying to serve Krishna En conciencia de Krishna queremos servir a Krishna, without a desire to get something, sin el deseo de obtener algo, but just to give. sino solo con el deseo de dar. And that will actually satisfy us. Y eso de hecho nos va a satisfacer. But money, women, wine, there's no love in those things. If we're trying to exploit those things, there's no love.
No hay amor en tratar de explotar a mujeres o dinero o física. No hay amor ahí. If you want to be happy with your wife or your husband, serve them. Si quieres ser feliz con tu esposa o con tu esposo, tienes que servirlos. Otherwise, it doesn't work. De otra manera no funciona. You're just trying to get. Solo estás buscando recibir de ellos. There is a great saint, a great saint, Hay un gran dicho and he said, it's very easy to be happy. que dice que es muy fácil ser feliz. Just don't try to be happy. Solo no intentes ser feliz. So because as soon as you try to be happy, you become unhappy. En cuanto intentes ser feliz, vas a volverte infeliz. You have all these expectations that these things will make you happy, and they don't. Porque te llenas de estas expectativas que piensas que te van a hacer feliz, pero no es verdad. And that's because we're looking for love, Y es por eso que estamos buscando amor. selfless love, unconditional love. Amor desinteresado e incondicional. That will make us happy. Eso te va a hacer feliz. And that'll be the best thing that we can offer the world. Y esa es la mejor cosa que podemos ofrecerle al mundo. What a great place it would be if everyone loved God, Qué hermoso lugar sería si es que todos podemos because dedicarle a then we Dios. could truly love one another. Porque de esa manera vamos a poder amarnos de verdad los unos a los otros. It said when you love God, you see everyone as a friend. Entonces, si es que amas a Dios, vas a ver a todos como amigos. You have no enemies. Y ya no vas a tener enemigos. What do you think? It's okay? ¿Qué piensan al respecto? ¿Está bien? So all the desires we have are reflections of our desire to love God. Entonces, todos los deseos que tenemos son reflejos de los deseos que tenemos de amar a Dios. It just gets perverted into different desires. Y se vuelve algo pervertido en diferentes deseos. So it's nice to understand that what I really want is to love God. Es bueno entender eso, que lo que realmente queremos es amar a Dios. ¿Otras preguntas? ¿Otras preguntas? Otras preguntas. Okay, no más. Buenas noches. Hasta la vista. Mañana a la mañana. Aquí, 8:30. Aquí por clase. What's the class on tomorrow? Questions and answers with Bhagavatam. Friendship. What is friendship? How to be a friend? Que es la amistad, como ser un amigo. Okay. Thank you very much. Gracias a todos.